Oli, mi nombre es Julieta. Este video es de Colectiva La Diversa, que es un proyecto que busca generar productos para la comunidad LGBT de cerveza y que está conformado por personas LGBT con neurodivergencias y que hacemos estos videos para buscar algún apoyo o alguna donación para poder realizar nuestro trabajo. Este video es para hablar o platicar un poquito sobre qué es la orientación sexual. Entonces, comienzo. Cuando hablamos de orientación sexual, nos vienen a la cabeza varios términos: heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad, pansexualidad, asexualidad. Pero cuando queremos definirlos, entenderlos y ver a todo lo que se refieren, entramos en una serie de confusiones y una serie de contradicciones, sobre todo cuando metemos otros tipos de temas, como que si el tema de la orientación sexual tiene que implicar el contacto sexual, porque supuestamente ahí está la palabra, sobre si se refiere a los genitales, porque también a veces pensamos en eso cuando nos dicen la palabra sexual, y ahí empieza un conflicto con las personas trans, o sobre si tiene que ver meramente con algo biológico. Y ahí es donde viene una serie de equivocaciones, problemas con el término. Y para tratar de explicar un poquito el problema, me voy a ir de raíz con la propia palabra: orientación sexual. El problema viene con la propia palabra sexual. ¿Cuál es el problema? Que la palabra sexual ya se nos viene determinada o ya se nos viene a la cabeza con una serie de cosas ya hechas, enseñadas y educadas, sobre todo cosas biológicas. Y no nos atrevemos a pensar o no nos podemos llegar a imaginar que la palabra sexual tenga que ver con otra cosa, tenga que ver con algo social, tenga que ver incluso con algo político. O sea, sexual y política, o sea, nos hace pensar, pues, ¿de qué me estás queriendo hablar? ¿De un escándalo político sobre si el gobernador cogió con alguien? No, todo lo contrario. Ahora, ¿cómo es que se da esta confusión? Tenemos que entender que para poder explicar esa confusión existen algo que se llaman falacias. Seguramente las falacias son algo que ya te habrás topado en redes, ya te habrás encontrado cuando llegas a discutir con alguien o cuando tratas de explicar algo con alguien, que nunca falta el mamón que llega y ¡jo, jo, jo! Tu argumento está mal porque estás haciendo un ad hominem, estás haciendo un ad veracundiam, estás haciendo un hombre de paja o alguna otra de esas mamadas. Para empezar, las falacias no son algo que fue creado para que un güey mamón pudiera presumir sus argumentos en redes y decirle a quién es que está bien o que está mal. Las falacias son una herramienta que pertenece a la lógica. La lógica es una ciencia que fue creada para entender cómo pensamos. ¿Cuál es la estructura cuando estamos pensando algo, cuando estamos tratando de entender algo, cuando estamos tratando de llegar a alguna conclusión, cuando estamos tratando de crear el entendimiento de alguna cosa? Y dentro de eso, las falacias son errores que solemos cometer en nuestro proceso de pensamiento cuando queremos llegar a una nueva idea, a un juicio sobre algo, una interpretación sobre algo. Es como este asunto de, pues, le pones aquí arriba en el buscador 10 errores comunes que comete un youtuber cuando va iniciando. Háganle cuenta que las falacias son eso. Son una serie de errores comunes que llegamos a cometer las personas cuando queremos tener un procesamiento de pensamiento para llegar a la conclusión de algo o entender algo o poder describir algo. Ahora, ya, vamos, ya tratando de tener un poquito más claro ese tema, regresamos. Cuando decimos orientación sexual,
hay una falacia que cometemos en el término sexual y es la falacia del equívoco. ¿Cuál es la falacia del equívoco? ¿Cuál es el error de pensamiento que cometemos cuando decimos sexual? Pensar que la palabra sexual corresponde solamente a una categoría, cuando puede pertenecer a varias. Y esto se da porque hay palabras que tienen una anfibiología. ¿Qué es esto? Palabras que pueden llegar a tener más de un significado dependiendo de la situación. Por ejemplo, reproductor, podemos referirnos en lo biológico a un proceso de reproducción, en lo musical a un reproductor de discos, podemos referirnos a un reproductor de video, podemos referirnos a reproducir un argumento, reproducir una idea. Y es la misma palabra, solamente que dependiendo del contexto va a significar una cosa totalmente diferente. Entonces, entendiendo eso, hay que darnos cuenta que cuando decimos orientación sexual, el error que cometemos ahí es pensar que sexual se refiere a algo meramente y exclusivamente biológico, cuando en realidad se refiere a algo social e incluso a algo político. Me dirás, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo es que la palabra sexual, o sea, lo de orientación sexual va a tener que ver con lo social, con lo político? Pues si es algo privado que se hace en casa. Pues fíjense que este tipo de cosas tienen que ver, porque aunque sean cosas que se nos hayan educado, se nos hayan hecho pensar que son cosas privadas, tienen que ver con la estructura, con cómo se conforma la familia. Y esto nos va a referir a la heteronorma, que igual, si no ubican el término, traten de buscarlo. En el video anterior de nuestro canal lo menciono y aquí se los vuelvo a repetir de manera así muy resumida y cortita. La heteronorma es un régimen al cual estamos sometidos en este momento. La heteronorma es un régimen que coloca lo heterosexual por sobre todas las cosas. Y para quien no lo crea o no lo vea real o simplemente quiera alguna evidencia, pues simplemente ver que el 90% de las películas son sobre personas heterosexuales. Las familias que salen ahí son heterosexuales. Desde que somos pequeños, el 90% o el 100% me atrevería a decir incluso muchas veces, de caricaturas, programas, cuentos y cosas que vemos son sobre familias heterosexuales. Nosotros mismos, estoy segura que casi todas las personas que estén viendo este video vienen de una familia heterosexual. Y esto no es porque sea lo normal, sea lo común o sea lo natural. Lo heterosexual está en todas partes porque hay un sistema que lo impone y busca imponerlo. Para esto hay que entender que este régimen en el que vivimos lleva poco y hay que atrevernos a ver, a observar. Si damos un vistazo a la historia, que a lo largo de la historia, así como ha habido muchos tipos de gobierno, ha habido muchos imperios que han nacido y han caído, y hay muchos países que han aparecido y desaparecido, el régimen heterosexual es algo que se ha ido construyendo de a poco, que antes no existía como lo entendemos hoy. La idea de la familia y de la heterosexualidad como lo entendemos ahora viene, podría decir, de los años 60, de los años 70, cuando hubo un gran impulso y un gran esfuerzo mediático de imponer lo que llamamos la familia nuclear. Papá, mamá, hijos. Esto para que funcionara como ladrillos, para construir una sociedad que funcionara para el propósito de un Estado y un modelo económico, que es el modelo capitalista al fin y al cabo. Ahora, sabiendo esto que se nos impone, hay que darnos cuenta cómo es que se nos impone esto. No sé si a ustedes les haya llegado a tocar. A mí de pequeña me llegó a tocar mucho
que muchas veces la gente conservadora se refería a lo natural para descalificar todo lo que saliera de la heteronorma. Se refería a que había un orden natural de las cosas, un modo natural de procreación y una serie de cosas. Con el, a pesar de que hay gente que lo sigue utilizando, conservadores que lo siguen utilizando, es algo que ya ha ido cayendo poco a poco, porque poco a poco se ha ido mostrando que esta supuesta naturalidad no existe, que si los órganos reproductivos tienen una función natural, ¿cuál es? ¿Quién la decide? Porque pues ya vimos que, no sé, la boca para qué sirve. ¿Sirve para comer? ¿Sirve para hablar? Cualquier parte de nuestro cuerpo puede tener miles de funciones, las funciones que nosotros decidamos, y no por eso van a ser más naturales unas que otras. También la manera de pensar, de decidir y hacer las cosas, de cómo nos relacionamos, todas existen y son naturales. Ahora estos discursos conservadores están tratando de saltar hacia la nueva palabra o se están tratando de escudar dentro de lo biológico y tratando de explicar que las orientaciones sexuales o que las personas disidentes de género no somos algo que pueda hacer por una supuesta biología. Pero al decir esto, al argumentar esto, están quitando toda la categoría social a lo sexual. ¿Esto cómo, qué sentido tiene? ¿De verdad hay una categoría social? Sí, porque nuestra sexualidad no es conducida únicamente por lo biológico. No somos seres que vayamos a entrar en celo y en cuanto estemos en época de celo vamos a buscar a alguien fértil con quien tener coito y después tener crías. Porque eso sería lo biológico. Lo biológico se refiere a la reproducción, las funciones reproductivas y cómo los diferentes factores sexuales afectan a la reproducción. Si pudiéramos reducir todo lo que es la orientación sexual a algo meramente biológico, no habría toda esta serie de situaciones. En primera, no habría orientaciones sexuales, como para qué. No habría una búsqueda del placer. No habría precisamente una manera de tener encuentros sexuales buscando meramente el placer y no teniendo un propósito reproductivo. No tendríamos construcciones sobre lo que es sexy, sobre lo que es erótico, sobre lo que se desea dentro de lo sexual. Todas estas cosas son cosas sociales. Todas estas tipos de cosas vienen desarrolladas a partir de la sociedad. Y entonces, aquí es donde les digo, el sexo. Cuando hablamos de orientación sexual, la palabra sexo viene a una categoría social. Y eso quiere decir que el sexo vendría siendo un constructo social más. Pero entonces ahí viene otra problemática. Porque venimos con otro término que para muchas personas es confuso, es complicado y que al parecer pues incluso les llega a asustar un poco. ¿Qué es un constructo social? Cuando hablamos de un constructo social, hablamos hablamos de algo que surge dentro de una estructura social y que pertenece a ello. No es algo imaginario, no es algo falso, no es algo que sea capricho de alguien. Un constructo social es algo real, es algo tangible. Y en este momento se los voy a demostrar. ¿Qué tenemos aquí? Esto es un billete de 20 pesos. Aquí dice 20 pesos, Banco de México,
Esto es dinero. Sabemos que con esto podemos comprar cosas. Sabemos que con esto, que de hecho tenemos una necesidad de tener bastante de esto. Si no tenemos de esto, no podemos pagar nuestros servicios. No podemos pagarnos de comer. No podemos vivir. Sin embargo, esto no pertenece a la biología. Esto no pertenece a la naturaleza, por decirlo de algún modo. Esto fue algo que construimos, que creamos y que yo, si se lo doy a mi gato no va a entender qué es esto. Mi gato simplemente va a recibir un trozo de plástico, probablemente lo vaya a morder y no va a entender que con esto podría tener 1 kilo de comida. Pero nosotros sí lo entendemos. ¿Por qué lo entendemos? Porque es un constructo social. Un constructo social es algo que está dentro de una sociedad que nosotros como sociedad le vamos a dar sentido, le vamos a dar propósito, le vamos a dar utilidad y dentro de la sociedad esto es útil, real y tangible. ¿Por qué dentro de la sociedad? Como les dije, esto para mi gato, para un perro, para cualquier otro animal no tiene sentido porque ellos no pertenecen a una sociedad, ellos no tienen construida una sociedad con acuerdos y con estructuras como las que tenemos nosotros. Ahora, si mañana llega el apocalipsis, hay una explosión nuclear, qué sé yo, alguna cosa, llegan los marcianos y destruyen la sociedad como conocemos y terminamos en un mundo posapocalíptico estilo Mad Max, esto ya no tiene sentido, ya no funciona, ya no sirve, ya no me lo van a recibir en ningún lado. ¿Por qué? Porque el sistema social que respaldaba eso desapareció. Del mismo modo, si yo me encuentro una moneda romana, si me voy de viaje a Italia y me encuentro una moneda romana, yo no puedo regresar con esa moneda y comprar 1 kilo de tortillas con eso. No me lo van a recibir, porque la sociedad a la que pertenecía esa moneda desapareció, ya no existe. Bien, puedo ocupar o sea, tiene un valor histórico la moneda, puedo aún así obtener una ganancia monetaria de ella, pero ya perdió su valor original. Entonces, con esto quiero dejar claro que los constructos sociales son algo real, son algo bastante real, son algo maleable, sí, así como el billete solamente funciona aquí en México y en Estados Unidos lo voy a tener que cambiar en cualquier otro país. Del mismo modo, lo que nosotros vayamos a entender de manera personal sobre nuestra sexualidad es algo que aplica por la sociedad en la que nos estamos desarrollando. Mi idea personal sobre mi sexualidad, sobre cómo la vivo y cómo la quiero expresar, no va a ser igual a la de una chica trans rusa, una chica trans japonesa o una chica trans estadounidense, porque van a tener una situación social totalmente distinta. Entonces, con esto espero que quede un poquito más claro que cuando decimos orientación sexual nos referimos a un término social y que es falso que nos tengamos que referir a algo meramente biológico. Ahora, ¿qué hacemos con esta información? Tenemos que entender que como se trata de una idea social, afecta primeramente a nosotros como individuos. Hay dos partes. Una parte de nosotros como individuos, de cómo vivimos, desarrollamos, entendemos y, y vamos explorando nuestra sexualidad, y la parte en la que la sociedad va a responder a eso. La sociedad va a tratar de reaccionar también de regreso y nos va a responder de regreso. Ahora, dentro de eso tenemos que entender que estamos inmersos en la heteronorma. ¿Qué es la heteronorma? Es el régimen social y político en el que nos encontramos, en el que se busca imponer y hacer regla, hacer norma la heterosexualidad.
ya lo habíamos dicho. Entonces, entramos en un conflicto en el que nosotros tratamos de desarrollar nuestra sexualidad, pero la heteronorma va a tratar de mantenernos dentro de un status quo. Hay personas que sí van a encajar en eso, que son las personas heterosexuales, valga la redundancia. Pero hay otro grupo de personas que no vamos a encajar en eso. En el momento en el que nuestra idea de sexualidad, el cómo pensamos el deseo, cómo pensamos que nos deseen, cómo pensamos relacionarnos, cómo pensamos crear familia, cómo pensamos en el erotismo. En el momento en el que estas cosas, estas ideas no entran dentro del estándar de la heteronorma va a buscar la manera, número uno, de presionarnos a encajar dentro del cuadro. Si no lo logra, lo siguiente es que nos va a desplazar poco a poco hasta exiliarnos del sistema. Y si lo permitimos, incluso va a buscar la manera de borrarnos. Entonces, si nosotros no queremos terminar así, si nosotros no queremos ser eliminados, borrados de la sociedad, entonces tenemos que generar una resistencia en contra. Entonces, cuando generamos esta resistencia, es a lo que le llamamos disidencia. Somos personas disidentes, disentimos de la estructura social que se nos está queriendo imponer. Entonces, es ahí donde entra el famosísimo acrónimo LGBT y más. Pero aquí vamos a ir primero por las primeras letras porque ahorita vamos a hablar de orientación sexual. Igual en los siguientes programas vamos a hablar de género y vamos a tomar los demás puntos. Pero ahorita vámonos nada más con la parte de orientación sexual. Vámonos por el L, el G y el B. ¿Por qué tenemos que decir lesbiana y gay? O yéndonos a lo mejor a un poquito a disidencias mexicanas. ¿Por qué tenemos que decir maricón y lencha? Si simplemente podríamos decir hombres y mujeres homosexuales. Porque esto no solamente son meramente cuestiones de prácticas sexuales. ¿Qué es una práctica sexual? Pues que la persona, o sea, hablar de sus gustos a la hora de tener coito, de sus gustos a la hora de relacionarse con personas, que quiera relacionarse con hombres, que quiera relacionarse con mujeres, shalala. Esto habla de un posicionamiento político. Entonces así de, uy, suena complicado. Sí, es complicado. Pero se hace para tratar de que el tema de nuestra orientación sexual sea reconocido de manera política. Entonces, la idea original que se trataba de buscar cuando empezó el colectivo, cuando empezó lo LGBT, es que tú, al llamarte gay, al llamarte lesbiana, no es simplemente que fueras una persona homosexual. Eras una persona que era consciente de tu situación como disidencia y que buscaba hacer algo al respecto para cambiar la situación social y para buscar que se te reconociera, que tu orientación sexual fuera reconocida dentro del estatus social y por tanto buscabas hacer acciones políticas para poder lograrlo. Entonces no eras simplemente homosexual, eras gay o eras lesbiana. Ahorita estos términos la verdad se han diluido mucho de esa idea original. Ya cualquier persona se puede decir gay o lesbiana y no tener una conciencia política. Pero esa era la idea original que se tenía cuando se empezó el movimiento. Y de hecho es un poquito la idea que está tratando de rescatarse cuando ahora nos estamos queriendo decir aquí en México maricas o nos queremos decir lenchas. Esto lo podemos ver en el tianguis disidente, marica transdisidente, porque tienen una idea más clara de que como maricas son una disidencia política.
Y también por las lenchas con la marcha lencha, de que también tienen una idea más clara de que tiene que volver a posicionarse como una disidencia política. Porque lo lésbico, lo lésbico tradicional ya les está quedando corto. Ahora, entonces ya queda un poquito más claro en orientaciones de dónde viene lo LG, y ahora vamos con lo B. ¿Qué onda con la bisexualidad? La bisexualidad, pues como lo dice el propio acrónimo, sería bi, dos, pero ellos han tratado de ponerlo como dos o más, porque son conscientes de que ya existen más géneros. Sexualidad, que de nuevo, regresamos, nada más para que quede claro. Bisexualidad, sexualidad entendiendo como sexo, no solamente a algo biológico, no a gónadas, no a la reproducción o al coito, sino a tu desenvolvimiento sexual con otra persona y con la sociedad. Entonces, habla de que tú como persona deseas desarrollar tu sexualidad, deseas desenvolverte sexualmente, tanto con hombres, mujeres y otros géneros. Entonces, pues es eso. Entonces, debería quedar clara aquí que si una chica trans, por de poner un ejemplo, solamente sale con chicas, y si ella se considera lencha o se considera lesbiana, pues sería eso. No es bisexual, porque bisexual habla de un desenvolvimiento sexual, no habla de sus genitales y no habla de alguna otra cosa biológica. Habla de un cuestionamiento social y que esa persona se está desenvolviendo sexualmente dentro de la sociedad solamente con chicas. Y una chica trans de nuevo, que sale tanto con chicos, con chicas, con personas no binarias, esa sí sería una persona bisexual. Ahora nos vamos con el otro término, todavía un poquito más complicado. Pansexualidad. ¿Qué sería la pansexualidad entonces? Ahora, otra vez, confusiones de términos. Que la verdad yo pienso que a lo mejor tendría que haber una corrección en la palabra pansexualidad. Pero es a lo mejor un poquito tarde para eso. Y pienso que la comunidad pan ya se está esforzando y esmerando en que este entendimiento que les voy a comentar ahorita. La pansexualidad de primera instancia nos da la idea de que pues es una persona que entonces tiene atracción sexual, tiene deseo sexual, tiene deseo de tener un acercamiento sexual con todo tipo de gente, con todos. Ahí pues lo dice el prefijo pan. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿No sería exactamente lo mismo que la bisexualidad? Sí, podría ser. Pero aquí viene la gran diferencia. Pansexualidad, como lo ha estado hablando la comunidad pan, de cada cual de hecho yo también pertenezco, hablamos de que haya un deseo de relacionarse sexualmente con otra persona sin que haya un factor de género. ¿Cómo es esto? Si se dan cuenta, con esto, pues de hecho se invita un poco a cuestionarse de dónde nace, de dónde sale, cómo fue construida, cómo fue desarrollada tu idea de tener un deseo sexual hacia otra persona. Si se dan cuenta, este deseo sexual muchas veces viene cimentado primero por una idea de género, y a partir de esa idea de género tú tienes que tener un deseo por esa persona. ¿A qué me refiero? A yéndonos totalmente al régimen heterosexual, heteronormativo. Hay una idea incluso de que se tiene que ver la idea sexual de la chica o del hombre, de la mujer o del hombre, primeramente por las partes de su cuerpo que son sexualizadas. Su pubis,
sus pechos, su trasero, o en dado caso del hombre, tal vez su trasero y su órgano reproductor. A partir de eso, tenemos una idea de deseo y a partir de eso vamos a decidir quién nos gusta. Ahora, yéndonos a todo lo que ya hemos hablado. Ok, la orientación sexual no tiene que ver con temas biológicos, entonces no tendría que ver con partes del cuerpo. Tiene que ver con cómo se expresa la persona en su género. Me gustan los hombres, me gusta el género de los hombres, me gusta sexualmente el género de los hombres, me gusta sexualmente el género de las mujeres, me gusta sexualmente las personas no binarias, me gustan sexualmente otro tipo de personas. Pero esto viene a partir de una idea de género. Espero se pueda entender. Y la idea de pansexualidad es retirar esto. Que tu idea de deseo, de, de afecto, de querer tener algo sexual con otra persona, no venga a partir de su género. Que el género sea un factor irrelevante en cómo desarrollas tu deseo y sexualidad para con otra persona. Eso sería la pansexualidad. Nada de que el espíritu, o de desear el espíritu, o de deseo por las personas trans. O sea, no. Todo lo contrario. Hablamos de eliminar el factor del género dentro de tu deseo sexual. Que para algunas personas puede ser algo totalmente ilógico e imposible, pero las personas pansexuales lo vivimos así. Y muchas veces lo veo precisamente con las disidencias no binarias. Las personas no binarias son personas que han impulsado mucho el tema de la pansexualidad, en mi opinión, porque son personas que precisamente buscan que el género no sea un factor importante en primera de sus vidas, que el género no sea algo que determine cómo vistan, cómo se maquillan, cómo se viven. Entonces sería natural pensar que entonces precisamente buscan que el género no sea una parte determinada en cómo tienen su deseo o su atracción hacia otras personas. Entonces, espero eso les ayude. Y ahora, otro tipo de atracción, de otro tipo de orientación sexual, que muchas veces se deja de lado porque no se considera así, es la sexualidad. Esto para mí sí es una orientación. ¿Por qué? Porque orientación sería con quién o hacia quién te quieres desarrollar, desenvolver, involucrar sexualmente, sexoafectivamente incluso. También es esa, de hecho, los asexuales serían la punta de lanza para señalar que hay una obviedad ahí. Estamos haciendo una mezcla de relaciones sexuales y de relaciones afectivas a la hora de hablar de orientaciones. Porque quiero pensar que a todos nos queda claro que no es lo mismo acostarse con alguien, tener relaciones sexuales con alguien, a que quieras salir con esa persona, a que quieras tener una relación a largo plazo con esa persona, a que quieras formar vida con esa persona. Una cosa no necesariamente tiene que llevar a la otra. Y la heteronorma nos ha enseñado que esas dos cosas tienen que ir unidas y que tienen que ir amarradas. La sexualidad viene a romper esto, viene a mostrar que hay una ruptura en esto. ¿Por qué? Porque las personas asexuales también se desarrollan en ese ámbito. Una persona asexual, si es sexopositiva, puede llegar a tener relaciones sexuales con alguna persona. A lo mejor no es como pues el gusto o la fascinación de la persona sexual, pero sabe que eso va a hacer feliz a su pareja. Y ya lo platicaron y lo tienen hablado y lo tienen entendido y la persona sexual puede acceder de manera entusiasta a esto. Y esto no elimina en ningún momento su asexualidad, porque eso no cambia el hecho de que para la persona sexual la práctica sexual como tal
no va a tener el mismo significado que para la persona alosexual. Alosexual, lo contrario de asexual. Y bien, también mostrar que pueda haber un deseo, un, un gusto de querer relacionarte con otra persona sin un factor sexual que involucre precisamente, así, de manera redundante, mencionando que no tenga un factor sexual coital. Entonces ahí entramos en el tema de que hay asexuales con una atracción romántica. Una asexual puede tener una atracción romántica homoerótica, una atracción romántica lesboerótica, y etc, etc. Esto habla de que la persona le va a gustar en ese sentido, pero no ¿cómo decírselos? No va a buscar tener toda la dimensión sexual de lo que nosotros entendemos cuando hay una relación. Ahora ya, por último, ya vimos que están las orientaciones sexuales, corresponden a toda una dimensión social y política, que no son algo meramente biológico, que involucran varios aspectos de nuestra vida, cómo nos desarrollamos en sociedad y cómo nos integramos en sociedad. Y ya hablamos un poquito de las orientaciones sexuales, la bisexualidad, la pansexualidad, la lesbiandad, el ser gay, el ser, un poquito hablar de lo que es el ser marica, el ser lencha, y cuál sería la diferencia entre hablar sobre simplemente y de manera llana homosexualidad, heterosexualidad. Hablamos de un poquito los problemas que tienen las personas bisexuales y también de los problemas que podrían llegar a tener las personas asexuales. Ahora, para cerrar, como ven, todas las personas asexuales, pansexuales, bisexuales, lesbianas, gays, maricas, lenchas, todos somos personas disidentes. Salimos fuera de la heteronorma. Y la heteronorma, de hecho, batalla con nosotros. Trata de sobajarnos, trata de eliminarnos, trata de menospreciarnos y trata de mostrar que no podemos pertenecer. Y nosotros estamos en una lucha constante de poder tener una libertad, de poder desarrollarnos sexualmente como lo que somos. Entonces, entender que ese es el propósito político de todo esto. Que si tú eres una persona que tiene una manera de relacionarte sexoafectivamente fuera de la heteronorma, que así de, ¿la tengo? Lo vas a notar porque te vas a sentir atacado en algún punto. En algún punto alguien te va a decir que lo que estás haciendo no está bien, no puede ser, no existe, no debería de ser. Que no tienes derecho a las cosas que tiene una persona, una relación heterosexual, por el simple hecho de ser heterosexual. Es entender que todas estas personas que salimos fuera de la heteronorma, estamos unidas políticamente por eso, por un propósito en común, que es que nuestra sociedad, nuestra familia, para empezar, y el Estado nos observen como algo real, como algo válido, como algo que no van a poder eliminar y que vamos a seguir aquí siempre. Y que necesitamos un reconocimiento, una categorización y que el Estado pueda ver cuáles son nuestras necesidades. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Espero les haya gustado el video. Si les agrada pues la explicación, les es útil, piensan que le podría servir a otra persona, compartan el video. Y pues cualquier ayuda que nos quieran dar es bienvenida. Bye.